Bueno, nosotros efectivamente estamos pensando con Ariel Mesa entregarles un cuestionario para que ustedes respondan, para que hagan un trabajo a la manera de un multiple choice, pero que toque temas sustantivos de lo que hemos hablado, el día 6 o 7 de julio. Y esto lo entregarían al regreso de las vacaciones o al primer encuentro en el que nos volvamos a ver. Esto lo podemos hacer también, a diferencia de las otras materias, no por nuestra infinita bondad, sino porque son anuales estas materias. Entonces, tenemos tiempo para seguir evaluando más o menos el proceso de comprensión y de seguimiento de la materia y no tenemos tanta urgencia como las otras que terminan su ciclo. Yo quiero decirles con respecto a un poco a generalidades de la materia, porque quizás temo a veces que ustedes se sientan apabulladas y apabullados por cierta cantidad de reflexión teórica, de pensamiento, de análisis crítico sobre temáticas más vinculadas a la teoría de la cultura que a la práctica de la gestión y la administración cultural. Esos nombres son bien claros, no dan lugar a dudas con respecto a qué es lo que ustedes están buscando como formación, ¿no? Están buscando herramientas para el manejo de la cuestión pública o privada, pero vinculado con la gestión cultural, con la administración cultural. Pero yo en el primer encuentro les hablaba justamente de la dificultad de construir esta disciplina de la gestión y la administración cultural, en tanto está compuesta por varias disciplinas diferentes, que van desde la economía, como estamos viendo en este cuatrimestre, hasta la gestión misma, y pasando por una cantidad de aspectos teóricos de los estudios culturales o la teoría de la cultura. Pero además, porque esto implica una situación de quien se pone frente a esta tarea de ponerse a estudiar esta disciplina, de tener una actitud crítica con respecto a la temática cultural. No es simplemente una cuestión de aprendizaje de técnicas solamente. Si ustedes quisieran ser críticos de arte de un medio y dijeran que, bueno, que van a ser críticos de artes visuales, supongamos, se presupone que si ustedes se presentan a ese trabajo o estudiaron una carrera vinculada con eso o tienen una pasión por esa temática desde hace muchos años que hace que tengan eso que Malraux llamaba el museo imaginario en la cabeza, es decir, que en la cabeza ya tienen toda una cantidad de información organizada sobre un tema que a ustedes les interesó. Bueno, el problema acá es que esta disciplina y esta práctica de la gestión cultural requiere que ese museo imaginario se vaya llenando de contenidos críticos, porque después, cuando llega el momento de la toma de decisiones, que es lo que hace un gestor en cualquier disciplina, ¿no es cierto?, hay que tener los elementos críticos para tomar esas decisiones, porque si no, ¿quién podría decirme si es mejor Pocho la Pantera, ¿no es cierto?, o Daniel Barenboim? En realidad los dos son artistas musicales, para la historia de la música los dos pasarán como músicos argentinos que desarrollaron su acción en la segunda parte del siglo XX y el principio del siglo XXI. ¿Y qué más? Bueno, el resto es toda una información y una serie de relaciones entre esas informaciones que tienen que ver con que ustedes estén reflexionando sobre esta temática continuamente, se informen, lean, piensen por todo esto para cuando llegue el momento de la toma de decisiones. Porque en la toma de decisiones van a estar solitas y solitos, nadie va a llegar a decirles, no, mire, mejor elija este y no aquel. La razón va a ser, y no se va a poder formar un comité en cada oportunidad, a lo mejor para un premio, para un concurso, pero aún así, en el caso de un premio y un concurso, van a tener que tener un criterio, porque cuando convoquen a los jurados, van a tener que conocer a quienes convocan como jurados. No van a poder hacer un concurso para convocar a los jurados del concurso. Entonces,
Por esa razón es que estas materias, la que dicto yo, me toca dictar a mí en este año, esta anual, termina siendo una introducción, si se quiere, a los estudios culturales, pero no en el sentido en que a lo mejor tratamos ese tema el año pasado, sino en un sentido más profundo, en el sentido de la reflexión de los contenidos que componen la cultura, las mecánicas de la cultura. Es más una visión desde la antropología filosófica que desde la etnografía, si se quiere, o desde la práctica de la antropología o de la sociología o de la psicología social. Es más desde el pensamiento filosófico para que ustedes se sitúen frente a todos estos temas con idoneidad y a conciencia, con conocimiento de las decisiones que se toman. La materia, en cambio, que está dando el doctor Cabral, tiende más a una particularidad de toda la tecnicatura, y eso también hablamos en la primera vuelta, y creo que esto sí reaparece continuamente, o intentamos que así sea, y es que es bajar toda esta teoría a la realidad sudamericana y local. Queremos bajarla continuamente, no olvidarnos nunca de qué estamos hablando y para qué se está formando esta masa crítica que conforman todos ustedes con su pensamiento centrado en la gestión cultural. Sí, pero en la gestión cultural ¿de qué? ¿De dónde? ¿De qué contenidos? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque lo otro, bueno, daría lugar a otra formación seguramente y no a esta. Esta tiene que pasar por un desarrollo también de la conciencia, de la integración, de la conciencia de la diversidad cultural y de la identidad. Tiene que pasar necesariamente. Hay que pensar en esos términos, hay que terminar pensando en esos términos. No paranoicamente, no es necesidad de que eso represente un recorte de la realidad contigua, sino al contrario, lo que tiene que representar es una valorización de ese centro, ese núcleo cultural que es el que nos tiene que alimentar cuando venga el momento de la toma de decisiones, porque ahí también va a ser la misma problemática, es decir, bueno, si da lo mismo, porque una embajada nos trae un número gratis, poner ese número gratis de una embajada europea o poner toda una programación de números gratis de esa embajada europea durante el año y pensar que uno hizo gestión cultural con eso, bueno, va a estar equivocado, porque no es para eso que los impuestos de los ciudadanos crean estructuras de administración de la gestión. No es para eso. Sí lo es, en cambio, para esas naciones europeas, como es justo, es razonable, es razonabilísimo que así sea, ¿no es cierto? Bueno, valgan estas consideraciones para que saltemos a otro tema que es un tema muy importante, importantísimo, dentro de esta idea de lo patrimonial, porque ustedes se acuerdan que comenzamos hablando del patrimonio en términos generales y quizá acercándonos a la idea de patrimonio para la que es más sencilla de acceder, que es la de los bienes materiales, ¿no es cierto? Es la más habitual, esa idea de la herencia, del legado en términos crematísticos, en términos económicos, es decir, aquella serie de bienes o de objetos que se transmiten de una generación a otra generación. Bueno, eso es fácil de entender, porque en la cadena de la vida a uno le toca ver ese movimiento que existe en sus vidas propias. No hace falta una gran abstracción para imaginar que proyectando eso al nivel de una comunidad, uno entiende que aquello que uno valora desde una vida individual valdría también para el resto de la comunidad en tanto que comunidad. Y si esa comunidad posee un bien como una iglesia o como una pintura o como un incunable, el deseo de una generación va a ser poder transferírselo a la siguiente y no que desaparezca, se venda o pase al uso personal de un individuo. Eso es fácil de entender. No es tan fácil de entender justamente qué es lo que hace que una sociedad determine el valor patrimonial. Ahí ya entran a jugar estos elementos de los que estábamos hablando. Es decir, que una sociedad determina el valor patrimonial en base a un acuerdo social,
tácito o manifiesto, pero hay un acuerdo social. Tácito cuando a lo mejor se cierran las bocas y todo el mundo dice, no, eso pertenece a la tradición, no toque porque eso es de la tradición, es tradicional. Bueno, si es tradicional, no hay nada que decir, transfiramos la tradición de una generación a la otra. O cuando se dice, como es en el caso de, en muchos de los casos que tienen que ver con los bienes materiales de determinadas características, un cáliz de oro es un cáliz de oro. Claro está, una estatua de oro de Quetzalcóatl levantado por Cortés en México, de un templo, para él era el peso en oro de esa pieza, no tenía ningún valor más que ese. Entonces, ¿qué pensó él? Bueno, transfiramos a la corona, que es lo que hay que hacer, y así yo me llevo el 5% y nos repartimos el 10% del peso de oro de esa pieza, que no sé qué es. Y además, adjuntaban los dominicos que lo acompañaban, es un objeto diabólico, o sea, cargado de malas ondas. Eso hay que hacerlo, de desaparecer, fundirlo, convertirlo en lingotes o lo que sea, y sacarlo. Bueno, eso no es lo mismo que cuando hay, como en la Guerra Civil Española, en el que hubo un conflicto tan grave, digamos, entre sectores de los republicanos, particularmente los anarquistas, muy, muy anticlericales, y que entonces eran tan religiosos, los mismos anarquistas, que se vestían con las casullas que sacaban de las iglesias y hacían grandes bailes y tomaban vino en los cálices de las iglesias. Porque si no hubieran sido religiosos, hubieran hecho como Cortés, lo fundían y se acababa, ¿no es cierto? Pero como ellos sabían que esos objetos tenían un valor para la comunidad y que ese valor ellos lo querían destruir naturalmente, querían anular ese valor. Pero sin embargo, esa situación, cuando vino la revolución rusa y se ingresa al Palacio en San Petersburgo, en ese momento parte de los que lo toman dicen, bueno, hay que destruirlo porque es un símbolo de la monarquía autocrática que nos ha dominado durante todo este tiempo. O sea, para eso fue construido, para mostrar, y además es un símbolo de cómo vivía la nobleza mientras los pobres nos moríamos de hambre. Y Lenin, que era una persona sumamente inteligente, dijo, no, un momento, y Trotsky también dijo, no, mire, eso es patrimonio de nuestro país. Lo construyeron nuestros trabajadores, lo diseñaron nuestros artistas, así que déjense de embromar, y esto pasa a ser posesión del Estado. Quiere decir que ahora los dueños de estos espacios y de estos cuadros y estos bienes que eran solo para unos pocos, ahora son de todos los habitantes de la Unión de las Repúblicas Socialistas. Bueno, entonces siempre hay un momento en que la comunidad determina si esos bienes tienen un valor o no tienen un valor. Y ahí el mecanismo es más complejo, no es tan sencillo ni es automático. Es un mecanismo que surge por el consenso de sectores de la sociedad, de sectores de poder, según como se lo mire. Muchas veces son sectores de poder los que determinan que algunos objetos tienen valor y otros no. Les doy un ejemplo, el famoso inodoro de Duchamp, ¿no? Que es una obra contestataria francesa, que es un inodoro y que termina en el Museo de Arte Moderno de París. Bueno, ahí hubo una élite intelectual, un sector particular vinculado a los medios y a la historia del arte que tomó la decisión de avalar ese acto revolucionario de ese artista que quería demostrar que todo lo demás, imagínense lo que era, si esa era la obra de él, lo demás era el contenido de ese aparato. O sea que la historia del arte para él era así. Pero eso hubo una convención, porque si no alguien hubiera dicho, y hasta el día de hoy, cuando viaja mucha gente del mundo y ve eso, claro, dice, ¿qué es eso? ¿Qué quiere? ¿Cómo hacer una obra de arte? Yo en mi casa tengo uno. Bueno, entonces esas decisiones sobre al otorgar el valor social a un elemento patrimonial es fruto de una discusión y es absolutamente histórico, dialéctico.
Es decir, que no es para siempre nunca, siempre se está moviendo, siempre es objeto de crítica y muchas veces va cambiando los contenidos. Fíjense que cuando termina la era de oro del campo argentino, del agro pampeano, en que vamos a poner por una fecha, supongamos los años 60 o 70, en que empieza otro tipo parece un desarrollo industrial, bueno, no tiene un lugar simbólico en el plano argentino, de lo que hablaba ayer el doctor Cabral, el campo como lo había tenido en la época de los conservadores. Bueno, en ese momento, poco tiempo después, empieza en el mundo toda una ola conservacionista patrimonial. Y entonces, desde esos centros patrimonialistas del mundo, las universidades, los críticos de arte, el periodismo, los gestores culturales, dicen, bueno, una de las características más visibles de la historia de la cultura, de las sociedades del mundo, sobre todo del mundo europeo, de los países desarrollados, en la primera parte del siglo XX, es la arquitectura industrial. Y entonces empieza esas obras que estaban tirando abajo, o que eran silos, que eran molinos, pasan a integrar el patrimonio arquitectónico de esas sociedades que también tienen castillos y también tienen museos y también tienen. Bueno, en estos últimos años se han incorporado. En el caso de la Argentina, si ustedes miran la lista de las obras protegidas por la Comisión de Museos, entre ellas hay gran cantidad de construcciones del periodo industrial, es decir, comienzo del siglo XX, y que son a lo mejor silos del puerto, molinos de pan, espacios industriales vinculados al ferrocarril. Todo eso volvió a tener un carácter prioritario para la sociedad porque lo consideró un patrimonio cultural. O sea que la sociedad pasó a considerar que eso, en vez de tirarlo abajo, había que conservarlo para recordar. Sí, te escucho, Martín. En la Revolución China puede ser que la revolución destruyó todo lo que era la cultura antigua de China. ¿Puede ser que pasó eso? No, todo no, ya se ve que no, porque eso ha habido. Lo que pasa es que en la Revolución Cultural, que eso fue un pequeño periodo de la historia en la que se hace un recambio generacional en la época de Mao, ahí sí hubo una persecución a ciertas formas del pasado que habían sobrevivido, pero la prueba es que el Palacio Real queda, bueno, y los guerreros del sur y la muralla misma y todas esas cosas quedan. No, esto ha sucedido en muchas oportunidades y en muchos lugares. En Francia, en la Revolución, sacaron a todas las estatuas que estaban en el frente de Notre Dame, las tiraron y las decapitaron. Y le enterraron la cabeza y los cuerpos en lugares distintos como para que no volvieran nunca más a subirse ahí arriba. Y bueno, ahora hace pocos años la volvieron a juntar, la pusieron en su lugar y volvió a tener el lugar que tenía. Entonces yo iba que estos conceptos son dialécticos, son históricos, van cambiando la valoración que una sociedad hace de su patrimonio. Pero hay algo que una sociedad tiene, que posee, casi de una manera inconsciente, y que forma parte central de su patrimonio y de su identidad, y que es la lengua. ¿Por qué razón inconsciente? Porque el aprendizaje se realiza en el hogar, no pasa por instituciones. El aprendizaje se realiza en el comienzo de la vida, así es como se aprende la lengua. Ahora, ¿qué importaría la lengua con referencia a otros códigos de comunicación que tiene el ser humano? Bueno, la diferencia que tiene es que la lengua sirve para transmitir los contenidos, no solamente la afectividad, la expresión o la comunicación en términos de vinculación. Esa vinculación se usa para transmitir contenidos. Por lo tanto, toda la cultura de un pueblo está contenida en una lengua. Pero no solo porque es una especie de armario o de estantería o de biblioteca donde están todas las obras con el pensamiento de los siglos precedentes, sino porque el mismo sistema de la lengua implica una manera de pensar y de ver la realidad. Es decir,
es una adecuación de una comunidad a una realidad. Iliana recién hablaba del blanco de los esquimales. Los indios de las praderas de Estados Unidos tienen en la lengua, creo que en el Sioux, tienen 35 palabras para referirse al verde. O sea, distinguen 35 matices de verde. Claro, es su hábitat, ¿no es cierto? Es fundamental para ellos distinguir eso porque quiere decir todas cosas distintas. Pero eso se traduce todo en palabras diferentes. Si ustedes quisieran enumerar una tipología de los verdes, van a ver que es bien reducida, de la que nosotros manejamos, que es comercial por lo general, o sea, corresponde a tinturas industriales, no a nada de la naturaleza, no es un aprendizaje de la naturaleza, es un aprendizaje de la comercialización de los bienes. Claro, tiene que ver con eso, un aprendizaje de las tinturas que maneja una sociedad en realidad, esa es la verdad. Fíjense qué importante es eso, porque eso demuestra que una lengua no es solamente esa información, sino también es una manera de ver la realidad, una manera de acercarse, de entrar en contacto con la realidad y de pensar. Por esa razón, todos habrán tenido la oportunidad, el esfuerzo, la circunstancia de tener que hablar otro idioma. Si lo hablan bien, o bastante bien, con habitualidad quiero decir, se van a dar cuenta que piensan de una manera en uno y cuando quieren decir algo lo tienen que decir de otra manera en otro. Es decir, que no es traducible en términos como lo traduce la máquina o el traductor de la computadora. ¿Por qué? Porque efectivamente cada lengua tiene una manera distinta de referirse a la realidad y de expresarla. De ahí la importancia que ha tenido la lengua en el plano cultural a lo largo de los siglos. Y en el tiempo moderno también, porque en principio, digamos, la lingüística, que es la ciencia que estudia las lenguas naturales, es decir, es un estudio científico, como una definición, tanto de la estructura de la lengua natural y de sus aspectos relacionados con ellos, como de su evolución histórica. O sea, cómo una lengua llegó a ser lo que es. Nosotros siempre estamos atentos sobre todo a esta parte, no a la otra. La otra parece que no fuera dada, ¿no? Eso es un poema de Quevedo que dice: se asombraba el portugués cómo desde su más tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés. Decía, claro, porque eso no entra ni en consideración. Pero esa primera preocupación con respecto a la lengua, que ya la tuvieron los griegos en nuestra civilización, se refería a una normativa, una disciplina normativa que tenía que ver con la gramática, la definición de la gramática, que esta hoy es una de las maneras de acercarnos a la lengua, que es aprender cómo se usa correctamente una lengua. Es solo eso lo que trata la gramática, y eso vinculado con la lógica. Cuando entra a vincularse con la lógica es cuando se vuelve menos defendible como ciencia, porque las lenguas no tienen tienen una lógica hasta donde les parece y después dejan de tenerlo, después son excepciones. Y cuanto más antigua es la lengua, más excepciones tiene y más consuetudinaria es. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Lleva ese o no lleva? No, ¿cómo va a llevar? Pero no se da cuenta que lleva ese. Bueno, ¿por qué lleva ese? Si en este caso no debía llevar. Bueno, lleva en todos los casos, menos en este. Bueno, entonces quiere decir que la vinculación con la lógica es relativa de las lenguas como estructuras. Entonces esta preocupación fue un poco la preocupación europea de los latinos naturalmente, o sea, de todo el mundo del latín, y después lo toman los franceses ya más tardíamente de los Estados Constituidos, que se crea una academia vinculada con la lengua justamente, que la crea Richelieu en la época de Luis XIV, pero toda la preocupación sigue estando en torno a la normativa, cómo hay que hablar bien o cómo hay que hablar mal, ¿no? Porque todavía estaba esa preocupación, en tanto había dos grandes modelos históricos dando vueltas, sobrevolando la cabeza de todos, que era el modelo de los griegos y del griego y el modelo del latín.
ambas lenguas sobrevivieron hasta el día de hoy. Es decir, porque, bueno, no en la vida cotidiana, pero sobrevivieron en el culto, en la academia, en la universidad, pero han sobrevivido, no es que desaparecieron y no sabemos cómo eran esas lenguas, ¿no? Entonces, esto se rompe cuando los que rompen, en fin, esta visión, esta perspectiva son los alemanes, los filósofos idealistas alemanes. Y esto lo hablamos en la otra vez. ¿Y es por qué? Porque ellos estaban con la preocupación de la constitución de su nación. Las otras naciones, para ese entonces, para el siglo XVIII, ya se habían formado. Se había formado Francia, estaba Inglaterra un poco más imperfectamente, España sin duda, ¿no? Entonces ellos querían llegar a constituir una nación, pero no podían resolverlo políticamente. Mientras lo resolvían políticamente, expresaban ese ideal a través del pensamiento, de la filosofía, de la literatura, y la única manera de reconocerse como miembros de una misma sociedad, que en este caso era la condición de ser alemán, era a través de, según ellos decían, del territorio, que reivindicaban como propio, y de la lengua. Y iban más lejos y decían la raza. Este pensamiento fue el mismo que siguió hasta el nacionalsocialismo, que no es un invento que salió, que trajo un cohete de una galaxia lejana, sino que es una continuidad histórica de un pensamiento que ya tenía 2 siglos en Alemania y en Europa, pero que en este caso encontró una resolución con Herder, con Goethe, con Schiller, con Schelling, con todos estos pensadores y filósofos idealistas del idealismo alemán, tienen que ver con la preocupación de tener una patria, y que esa patria es la lengua, ¿no? Ese es el asunto. La patria para ellos es la lengua. Había un ejemplo muy vigente que ya en ese tiempo y desde muchísimo antes, que era el caso del pueblo judío. El pueblo judío no era una nación sin territorio, no tenía, desde que fueron expulsados del Templo de Jerusalén y de Palestina, no tenían territorio. Y sin embargo, lo que tenían era una religión que era que los unía y una lengua que no era el yiddish, era el hebreo. La lengua era el hebreo. Entonces esa lengua los mantuvo unidos con un ideal comunitario a lo largo de 2000 años de andar dando vueltas por el mundo y pulverizados en 1000 estados. Así que miren la fuerza que pudo tener la lengua en ese sentido. Hoy, cuando vemos los gitanos, ¿no es cierto? Uno de los mayores problemas con las comunidades gitanas en las sociedades modernas es llevarlos a la escuela de los chicos. A veces ni con la policía se consigue hacer eso. Y ellos, sin embargo, siguen viviendo dentro de esa comunidad cerrada en la cual se practica como un elemento identitario central la lengua, porque los gitanos rumanos no tienen nada que ver con los gitanos españoles, andaluces, nada que ver realmente. Y sin embargo, todos están dentro de la estructura de esa lengua que dicen haber traído de Egipto y que en realidad pareciera que proviene de la India. Bueno, es decir, que esa lengua en la Europa del siglo XVIII empezó a despertar cierto tipo de inquietudes. ¿Por qué? Porque si esa lengua, tal y como decían los filósofos alemanes, estaba atada al destino manifiesto de Alemania, que era dominar el mundo, porque eso lo pensaron siempre, no es que lo pensaron más tarde, en consecuencia había que ver de qué manera los otros pueblos se relacionaban con esa lengua. Y ahí empieza el estudio del llamado indoeuropeo, que es una especie de lengua franca que pareciera haberse constituido en la región de Ucrania, donde hoy hay tanta guerra, allí donde una población formada por elementos provenientes del Medio Oriente y del norte de Europa, había convivido durante siglos y constituido un idioma común, del cual surgieron casi todos los idiomas modernos. Eso es lo que plantea el indoeuropeo, el estudio del indoeuropeo. Entre ellos el sánscrito, que es una lengua que proviene de la India y que
tiene una difusión en el Medio Oriente muy grande y en la India. Entonces ahí se empezó a encontrar que todas las lenguas, que luego todos sabían que habían provenido, las modernas, o del mundo latino, o del mundo de los pueblos del norte de Europa, bueno, todos parecían haberse iniciado, incluyendo a los protogriegos, digamos a los micénicos, en esa zona que era la madre de todas las lenguas modernas. Modernas, así también en un plano temporal que a lo mejor va desde el Neolítico hasta hoy. Es decir, bueno, digamos, 12.000 años, ¿no? Piensen que la hominación más o menos se estima que está entre los 3 millones de años a 2, ¿no? Que se produjo en Egipto aparentemente y que desde Egipto eso se desperdigó por el mundo con distintas oleadas y ese es el origen aparente y hasta ahora había dudas al respecto porque en algún momento se pensó en una hominación dividida, porque cuando aparecían restos fósiles tan distintos como por ejemplo la diferencia entre el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Java en el otro extremo del mundo, o el hombre de Heidelberg, o el Pithecanthropus erectus, todos eran tan diferentes como seres humanos, a pesar de que todos tenían las mismas características, que la característica principal era la de poder fabricar instrumentos y haber podido cazar, es decir, con esos instrumentos hacer su vida económica y de supervivencia. Pero entonces en esa época, que fue comienzo del fin del siglo XIX, también se pensó que el hombre podía haber nacido simultáneamente en distintos lados. Después se llegó a la conclusión de que era difícil y por fin, hace 10 años nada más, cuando se descubre la cadena del ADN, es cuando se empieza a hacer el análisis del genoma mitocondrial, que es transmitido por las mujeres y que encadena la herencia en una manera evidente y manifiesta. Por lo tanto, esa búsqueda empezó a seguirse y se está siguiendo en todo el mundo para tener una historia natural de los seres humanos absolutamente precisa, ¿no? Porque en este caso sí sería precisa porque es al revés, arranca de los contemporáneos para ir hasta atrás. Y va hasta atrás porque siguiendo la cadena de ADN, el estudio de la cadena de ADN, se ve cómo se han dado los linajes y las continuidades en el tiempo. Cosa de mandinga, parece mentira, y así es como se llega a la conclusión de que eran probablemente Adán y Eva, como se dice en los medios, eran egipcios y eran negros además. Eran africanos y eran negros, claro. Locura para Clinton, para los norteamericanos, para Bush, yo qué sé. Bueno. Entonces ahí este estudio del indoeuropeo en realidad toma la lengua, no ya desde el punto de vista de la gramática, porque no hay nadie que hablara el indoeuropeo, no había forma de estudiar ese idioma, salvo por sus consecuencias, por su herencia. Entonces lo que se empieza a estudiar es la filología, es decir, cómo los idiomas se han ido constituyendo históricamente. Y los idiomas se constituyen con préstamos de otras lenguas que tienen que ver con su historia, con los lugares que visitan, con la relación con otros pueblos, bueno, con su historia, con el paso de la historia. Este camino, bueno, es un camino de investigación y de tormento, porque es muy difícil encontrar las pistas de esa historia en la historia misma general. Así fue que en un momento dado, un lingüista suizo, Ferdinand de Saussure, empezó a trabajar desde otro punto de vista, es decir, tomó como modelo el modelo de las ciencias exactas y se despreocupó, se dio cuenta de que había que analizar las lenguas desde dos miradas. Por un lado, el punto de vista diacrónico y por otro lado, el punto de vista sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que en un caso uno puede tomar una lengua y estudiar su evolución en el tiempo. Eso es un tipo de estudio. Pero si uno quiere ver cuál es la lengua en su identidad,
tiene que analizarlo desde el punto de vista del sistema, es decir, analizar la lengua como un sistema de signos. Y la ciencia que estudia ese sistema de signos es la semiología. Y lo que tiene de importante como avance en el pensamiento, él nunca escribió un libro. El curso de Lingüística General, que es del año 1916, es el resultado de los apuntes de dos de sus alumnos que los publicaron en ese libro, de los cursos que él había dado primero en París y después en Ginebra. Y entonces él llegó a la conclusión de Saussure, de que los cambios, que es lo que antes decíamos, en una lengua, se producen arbitrariamente, por variaciones que el sujeto realiza involuntariamente. La lengua varía en la historia y por eso su estudio debe realizarse diacrónica y sincrónicamente. Es decir, que de Saussure deja de lado el tema de la historia de las lenguas y las estudia sincrónicamente, en un momento determinado del tiempo. Bueno, ahora, lo que tiene de particular el estudio de las lenguas es que uno dice, bueno, ¿a quién pertenece? ¿A las ciencias sociales o a la psicología? Porque una de las preguntas que uno se hace es cómo es el mecanismo mediante el cual eso funciona. Es fácil de decir porque para nosotros es como respirar, pero ¿cómo podríamos explicar ese mecanismo a quien no lo conociera, ¿no? Norman Jacobson, que fue uno de los que siguió a de Saussure después como lingüista, su pensamiento agregó que la cultura es un sistema de signos producidos por la actividad simbólica de la mente humana. O sea que él introdujo un elemento más, que es la mente humana tiene actividad simbólica. Una característica de la mente humana es tener esa capacidad simbólica. Esa actividad simbólica, perdón, es la capacidad de abstraer y simbolizar, ¿no? Y transmitir. Claro, tiene que ver la semiología, lo que estudia es eso, porque el mensaje que es el pensamiento Lévi-Strauss después, es que ese mensaje puede ser decodificado. En tanto en sus contenidos como en su forma, todos los seres humanos tenemos el mismo mecanismo. El mismo mecanismo nos permite comunicarnos por esos símbolos y por esos signos. Esta capacidad simbólica la poseen todas las mentes humanas. Esta capacidad consiste básicamente en la clasificación de las cosas de este mundo a los que se atribuyen ciertas cargas de sentido, semánticas. Pero básicamente el hombre, la mujer, es un clasificador, es alguien que está clasificando. Y el sistema que usa para transmitir esos descubrimientos es un sistema binario muy sencillo, que opone pares opuestos. Es decir, un signo es aquello que no es otro. Por ejemplo, una vocal oclusiva, ¿no? No es una vocal abierta, funciona así. Pero porque para nosotros funciona así el sistema. Es decir, es un sistema relativamente simple en la mecánica, pero que sirve para después traducir contenidos complejos. Pero la mecánica, en definitiva, funciona de este modo. Entonces se puede decir que todo lo cultural, naturalmente, pasa a través de la lengua, de una u otra manera, de un sistema de signos. Ustedes me dirán, bueno, pero hay también sistemas de signos visuales, ¿no es cierto? No solo sistemas, el semáforo es un sistema de signos visuales, ¿no? Sí, pero son sistemas más sencillos, como más simples, como para transmitir contenidos más complejos. Y por lo general están originados en una concepción previa que es lingüística, que no es no lingüística, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos hacen que una lengua y una cultura sean prácticamente la misma cosa. Es decir, una cultura se manifiesta dentro de una lengua y a través de una lengua. Y nosotros, en el caso concreto que nos toca de América Latina, tenemos una variedad de lenguas que forman parte del patrimonio, de esto de lo que hablábamos antes. Quizá no nos damos cuenta del valor del patrimonio de la lengua que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque se manifiesta en lo que de Saussure llamaba y distinguía como el habla.
es decir, distinguía la lengua del habla, siendo la lengua el sistema, si se quiere, al que hace referencia, y el habla la práctica de ese sistema. Como nosotros lo usamos todo el tiempo, no estamos reflexionando sobre cómo funciona el sistema este. Pero este es un sistema que justamente, por un lado, al transmitir contenidos, tendría que ser objeto de la ciencia social, pero en realidad, al transmitir emociones y sentimientos, y al usar un mecanismo interno nuestro, tendría que ser objeto de la psicología social, seguramente. ¿Por qué? Porque son dos miradas del mismo proceso. Lo mejor es separar estos campos, y por eso se habla de sociolingüística o de psicolingüística, y pensar en la lingüística como una abstracción en el sentido de que lo que analiza es el sistema y cómo funciona. Ahora, nosotros vivimos en un continente en el que hubo miles de lenguas. En el mundo hoy más o menos se estima que hay unas 5.000 lenguas, entre 5 y 6.000 lenguas, de los cuales el continente que menos tiene en este momento es Europa, menos variedad de lenguas, y el que más tiene es África. África y Oceanía son quienes tienen más variedad de lenguas. América está en un punto intermedio con una cantidad cercana de 900 a 1.000 lenguas. Si bien en la medida en que uno está hablando de esto, todo el tiempo desaparecen lenguas a gran velocidad porque los procesos de mundialización y de comunicación de este último siglo tiende a unificar en un único y a reemplazar y a liquidar la variedad e ir a la uniformidad. Aún así, en nuestro territorio quedan todavía muchas lenguas, estamos en una zona que tiene esa riqueza justamente, y por lo tanto es importante, a mí me pareció interesante que hiciéramos, aunque sea un repaso muy general, de cómo es el panorama lingüístico de la Argentina y cuáles son, descontando naturalmente las lenguas de origen extraamericano, incluyendo el mismo castellano, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las lenguas originales? Hay como tres momentos, un primer momento que sería históricos en la instalación de los pueblos y de las lenguas, un primer momento que es la llegada del hombre a América, que es aproximadamente entre los 30 y 35.000 años. En un segundo momento, que es el siglo XVI, o sea, el año 1492, en que aparece una población de otro continente y que se produce el primer gran choque cultural. Entonces, ese es un momento en que, como los conquistadores vinieron fundamentalmente acompañados por la Iglesia Católica a través de sus distintas órdenes, y las órdenes tenían, y el encargo también de la bula papal era que la conquista sirviera para catequizar a todas esas poblaciones, entonces en el primer siglo de la conquista, muchísimas órdenes religiosas se dedicaron a aprender las lenguas de los pueblos, como para poder catequizarlos y para poder tener relaciones. Los jesuitas no fueron los únicos, fueron en muchas otras órdenes, los franciscanos, los dominicanos, hicieron también el aprendizaje de las lenguas y publicaron, muy tempranamente publicaron gramáticas. Es decir, antes de 1600 ya había un montón de gramáticas de distintas lenguas americanas. Y ahí, por supuesto, imagínense todos los cambios que eso implicaron en el pensamiento europeo de la época, porque fue descubrir que había toda esa población gigantesca que nadie sabía de dónde había salido, pero que además ni siquiera hablaban la misma lengua, hablaban lenguas diferentes, o sea que pertenecían a distintas culturas todos esos. Bueno, o sea, un cambio tremendo. Entonces, aquí voy a usar el mapita. ¿Anda el aparato? ¿Sí? ¿Estará? Ah, este es para la cámara. ¿Uso ese? No, tampoco. Bueno, viva voce. Bueno, en términos muy generales, la población... muchas gracias. Te agradezco mucho. En términos muy generales,
puede decirse que el grueso de la población, o a lo mejor toda la población del actual territorio argentino, ingresó por el norte, como es sabido. Hay una teoría, la de Méndez Correia, que es de que hubieran entrado por la Antártida desde Australia, pero eso hasta el momento no ha sido probado, entre otras razones porque en la Antártida no ha habido un trabajo arqueológico sistemático como para saber si hay huellas de esto, y aparte porque está cubierto por una capa de hielo que en el momento en que supuestamente esto se habría producido no habría dejado brechas como para pasar. Pero si no, y después por supuesto que está la otra, lo que actualmente se considera como las dos teorías más viables, que es la del ingreso por Bering, que todos conocemos, y la del ingreso por mar de los pueblos del sudeste de Asia, que también responde a ciertos hallazgos cada vez más numerosos, pero que es bien difícil de explicarse. Incluso ustedes saben que se usa, porque habrían venido por vía marítima, pero la isla de Pascua queda a 4.000 kilómetros de Chile, o sea que no hay que hacer ese viaje. Ellos eran grandes navegantes, tenían esos catamaranes con dobles patas y yo qué sé, pero bueno, lo que sí es cierto es que en Ecuador se han encontrado rasgos, no hace mucho, ahora como 5 años o 6 años, fragmentos de cerámica, una cerámica que se llama Jomón, en Brasil, igual. O sea que esa cerámica, como apareció en Ecuador sin ningún tipo de explicación, bueno, daría la impresión de que fue traída esa cerámica, ¿no? Que es una tradición cultural realmente ajena, es decir, una correspondencia entre un momento histórico de Japón y del Ecuador. En ese periodo, la población ingresó, según se dice, detrás de la... porque como es después del deshielo, entonces como en el dibujito animado, efectivamente las manadas cruzaron también, ¿no? Y los que vivían de las manadas detrás de ellos. Y entonces cruzaron e ingresaron por todo el valle de al lado de la cordillera de los Andes, desde los Estados Unidos, entraron en las praderas y dieron una vuelta así, después entraron en América del Sur por el norte de América del Sur, siguieron hacia abajo, al llegar a La Pampa un sector subió por la zona pampeana y central y entró en el centro de América del Sur y avanzó hacia el Atlántico, hacia el norte de Brasil y la Guyana. Estamos hablando de itinerarios de siglos, ¿no es cierto? Y luego se instalaron en distintos lugares ya núcleos de población más estables y quedaron poblaciones arrinconadas, como fue el caso de los magallánicos, de los canoeros magallánicos, que naturalmente no habían elegido ese lugar, sino que, al igual que los mapuches argentinos, ocuparon esos lugares en los que los encontró la colonización española como fruto de distintas guerras históricas con otros pueblos que los fueron empujando hacia los lugares más desfavorecidos. Pero podría decirse que en lo que es el actual territorio argentino hay dos grandes regiones geográficas. La región de la montaña, que bueno, es este espinazo de la cordillera de los Andes, y la región de la llanura, que la llanura es una llanura muy grande, que nosotros lo vemos muy diferenciado, pero en realidad es una llanura sin obstáculos para recorrerla, ni por las manadas de animales, ni por los grupos humanos, y que tiene como dos lugares de transición, uno de los cuales es la zona del litoral, porque están los dos grandes ríos que eso sí interrumpen y que representan un corte, ¿no? Y la zona de las sierras centrales que interrumpen de algún modo la llanura. Y luego para abajo, no. Entonces, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, acá podría decirse, vamos a hacer un panorama rápido de cuáles serían las lenguas que se estaban hablando en ese entonces. Primero, había habido una quechuización, porque el avance del imperio incaico sobre el territorio argentino es un poco anterior a la llegada de los españoles, es decir, es del año 1400
80 aproximadamente. La máxima expansión del imperio incaico fue en 1480, o sea, pocos años antes de que llegara Colón a Centroamérica. Pero hasta que llegaron a esta zona, o llegaron a la zona del Perú, Pizarro llega en el 30, en esa misma época llega Mendoza a las bocas del Río de la Plata. En ese periodo, en esos 50 años, el mundo quechua, el mundo incaico, ellos se extendieron hasta la provincia de Mendoza, cruzaron a Chile y ocuparon todo ese territorio. Y como hicieron en todos los otros lugares de conquista, desplazaron poblaciones. Primero desplazaron poblaciones locales y después desplazaron poblaciones propias, los que llamaban mitimaes o mitimayos, que eran como poblaciones de ocupación de nuevos territorios que a la vez servían para transmitir la lengua. Entonces, en ese tiempo, hagan el cálculo, desde el 80 hasta el 30, en 50 años, el esfuerzo de la promoción del quechua había sido relativamente corto, hacía un medio siglo que se estaba difundiendo el quechua, a pesar de lo cual quechuizó toda la zona esta del norte y fue como una capa que cubrió toda esta zona del norte argentino. Entonces, en el noroeste argentino hay como tres regiones, son tres regiones bien diferenciadas. La del noroeste mismo, que es la zona de la montaña y de los valles, en general son los valles, la gente no vive en las montañas. Las poblaciones no han vivido en las montañas, salvo en el Tíbet, acá no vivían en las montañas. Las sierras centrales, en Córdoba, y Cuyo. Esas tres regiones bien características tuvieron tres núcleos culturales relativamente empatizados, sobre todo porque todos estos sí fueron quechuizados, todas estas poblaciones. Tenían una capa superior de quechua. La mayor parte o una parte de ellos eran bilingües, hablaban su lengua y hablaban el quechua. Entonces, lo primero son, bueno, como familia lingüística, la familia lingüística, que acá yo lo puse, bueno, la familia lingüística quechua, los Atacama. Atacama en la Puna de Atacama, es decir, la Puna de Atacama que se extiende para el lado de Chile y para el lado de Bolivia, que es donde ahora está el litio, la gran esperanza blanca de muchos países, ¿no? En esa zona, esta población hablaba una lengua que se llamaba Kunza y hablaban quechua también. Estas eran poblaciones muy influenciadas naturalmente por Tiahuanaco y por el imperio incaico, y que tenían una población relativamente numerosa. Toda esta zona, la zona particularmente los diaguitas, eran en el cálculo que hicieron los conquistadores, 200.000 cuando llegaron los españoles. Era una población numerosa para lo que era la Argentina, que ese territorio era un territorio bastante despoblado en general. Entonces, esta familia Atacama ocupaba esa zona de la Puna, vivía y que se desplazaba hasta una parte de Salta. Luego vendrían los Omahuaca, que como su nombre lo indica, son los del valle de Humahuaca, la quebrada. Que esa quebrada es una quebrada que comunica el norte en realidad con Tucumán y con la zona de los valles calchaquíes. Abre el camino de los valles calchaquíes. Ese camino es un camino histórico que se recorrió todo el tiempo por todos los pueblos que subían y bajaban por ese camino, que es el camino de los valles calchaquíes que arranca en Santa María, en Catamarca, que sube, ¿no?, atraviesa estas provincias y sale por Jujuy hacia el norte, hacia Bolivia. Bueno, en este camino es donde los Omahuacas son otros de las culturas que hablan también la misma lengua que los Atacama prácticamente. Y todos ellos son agricultores, son pueblos agricultores, es decir, son sociedades ya asentadas, sedentarias, y que explotan fundamentalmente los mismos productos que el día de hoy, la papa, el poroto, el zapallo, la quinoa. Eso es lo que ellos... Y tenían ya conocimiento del regadío, de los andenes de cultivo, es decir, y eran sociedades con poblaciones relativamente asentadas,
con la fórmula de la familia ampliada, la organización social, no llegaban a ser confederaciones mayores, salvo en casos de guerra, y eran monogámicos y salvo los jefes que eran polígamos. Bueno. Luego los diaguitas, esta era la población más importante, los diaguitas o calchaquíes. Esa fue la población más grande y fue la que le dio más trabajo realmente a los españoles, al conquistador, porque en el 1630 iniciaron las guerras calchaquíes que duraron como aproximadamente 30 años y que terminaron con la expatriación, fueron vencidos finalmente y se expatrió aparte de algunas de las parcialidades, como es el caso de los quilmes. Los quilmes que los trasladaron a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí es donde se dio la historia esta de la cual les hablaba la vez pasada, de Francisco Chamijo o el falso Inca, que fue uno de los que llevó adelante esta campaña contra los españoles. Y ellos hablan una lengua particular que se llama el cacán, que era la lengua que más se difundió en toda la región. Es decir, los diaguitas lo que hablan es el cacán. Los lules son un pueblo que cuando llegan los españoles, estaba avanzando sobre toda esta región, estaban conquistando esta región, porque ellos son chaqueños en realidad. Es un pueblo vinculado con los lules vilela, también se llaman, que el origen primario de este grupo era un origen amazónico, eran del sur amazónico. Y por lo tanto tenían una cantidad de costumbres, después se habla mucho de esto, si uno lo proyecta para la personalidad de los pueblos, después se los puedo asegurar. Estos eran amazónicos y por lo tanto era una cultura de cazadores-recolectores, fundamentalmente, que aprendieron de los otros la práctica del cultivo de la tierra y del amaestramiento también, que eso olvidaba, de llamas. Ellos también usaban las llamas para carga y para comida, las criaban a las llamas. La llama es un animal muy poco útil porque tiene una capacidad de carga muy limitada, pero bueno, era lo que había, el camélido de la zona, y aguantaba bien el frío y la sequedad. Después entonces vienen los tonocotés. Tonocotés son los que estaban en Santiago del Estero. Este es un pueblo que también tiene una gran influencia de chaqueña y de origen son arawak. Arawak son las dos grandes familias de América del Sur lingüísticas, son la arawak y la tupí guaraní. Esas dos familias lingüísticas ocupan la totalidad del panorama del norte de América del Sur, el centro y el norte de América del Sur. Cuando llegaron los españoles, los arawak estaban avanzando, ingresaban en el Caribe. Y el nombre de Caribe, Caraíb, ¿no? que es de donde sale la palabra caníbal, porque eran antropófagos, rituales, viene de ahí. Entonces estos arawak, en realidad su zona central era la zona de las Guyanas, la Guyana francesa y las Guayanas, la Guayana venezolana. Hay una teoría que dice, no sé si tiene, que en realidad la tupí guaraní es un desprendimiento de la lengua caraíba. Aparentemente son como separadas, que la tupí guaraní es una lengua mucho más, una lengua diferente. Como familia es una familia diferente, pero puede ser porque los tupí guaraní en cambio ocuparon toda la otra zona, la zona más hacia la orla atlántica y el centro de la zona amazónica. Bueno, y los tonocotés también hablaban el cacán de los diaguitas. Después los comechingones, ahora en la zona de las sierras centrales están los comechingones y los anavirones. Es el mismo caso. Los comechingones en realidad era un pueblo de agricultores y que tenían mucha vinculación con la cultura tiahuanaco. Y este pueblo era un pueblo más evolucionado desde el punto de vista de su vida social y de sus construcciones y de sus técnicas de supervivencia, y los anavirones eran un pueblo más vinculado a los guaycurúes, a los chaqueños en realidad, a pueblos de la selva o de las llanuras. Y por fin
la zona de Cuyo, en la que estaban los huarpes. Los huarpes también, una población dividida de los dos lados, digamos, el lado de la cordillera están más vinculados a las culturas del norte, a las culturas agrícolas del norte, y el lado más para el lado del desierto está más vinculado a los tehuelches, a la población del norte de La Pampa. Y hay una tercera parcialidad que es en la laguna de Guanacache, donde parece que había una lengua diferente todavía. En Cuyo esas lenguas duraron bastante, como hasta el siglo XIX todavía se rastreaba, y al día de hoy, por ejemplo, los huarpes están reconocidos como asociación de pueblo originario local por la administración, por la ley mendocina. O sea que los huarpes tienen una existencia similar, si bien no hay huarpes o hay huarpes descendientes, que los pueblos que habitan en Misiones, en el sentido de pueblos originarios. Bueno, este es el panorama de este sector, que era todo de la familia quechua, porque todos de algún modo estaban vinculados al mundo quechua. ¿Dónde hay entonces hoy poblaciones quechua? Bueno, hoy los quechua parlantes son en América del Sur 12.500.000, de los cuales el 24% está en Perú, en cantidades un poco menores están en Ecuador y en Bolivia, y después en cantidades menores están en Colombia, en Argentina y en Chile. En Argentina hay dos tipos de quechua parlantes, los que se han desplazado desde Perú o desde Bolivia y que viven sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el norte argentino. Los herederos directos de los diaguitas son los collas. Es la línea directa. Sí. No, pero los aymaras es una población boliviana en realidad, que en algún momento se desplaza también, porque también el otro lugar vinculado, estamos hablando siempre más de lengua que de cultura, pero de lengua, donde se habla el quechua es en Santiago del Estero, pero quienes lo hablan son los criollos, no los aborígenes, o sea, no los pueblos originarios, sino los criollos. Por eso, los que hablan es una población, es como el caso de Corrientes, digamos, que hablan un guaraní, pero los criollos son los que hablan esa población, los mestizos de la colonización. Bien, ahora otra de las familias, la familia Guaycurú. Ya estamos en las inmediaciones, nos vamos acercando. Estos, cuando llegan los conquistadores, son los avipones, los mocovíes, los bayás, que no son los mbiá, y por último los querandíes. Que los querandíes son como una población de transición que ocupan sobre todo Entre Ríos y las islas del delta del Paraná, y toda esta zona sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de San Luis. Estos querandíes van a ser un poco tehuelches y un poco guaycurúes, ¿no? La familia lingüística Mataco-Mataguaya, que esos son los huichi, bueno, los que están en Formosa sobre todo, ¿no? Los nibaclés y chorotes, que esos llegan prácticamente a Salta, es decir, es una franja, incluso como región natural, es como una cuña que se mete acá, que se mete en Tucumán, de una cuña selvícola, que es en los valles bajos de Tucumán, hay como una cuña igual en Jujuy o en Salta, las yungas son lugares selváticos en medio de un ambiente cordillerano, ¿no? O de altiplanicie. Bien, ahora la otra región que tiene su importancia particular es la tupí guaraní, naturalmente. La tupí guaraní, en el caso concreto de los guaraníes, hay guaraníes. El guaraní, como familia lingüística, ocupa el Paraguay, donde se supone que hay 5 millones de parlantes, de guaraní parlantes, que hablan el paraguayo yopara, ¿no? El guaraní yopara. Después el mbiá, que es una de las variantes del guaraní también. Después
En Corrientes, que como antes decíamos, que es donde se habla, pareciera ser que como que el epicentro lingüístico es Goya, del guaraní correntino, y luego el guaraní que se habla también en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, porque por el desplazamiento de poblaciones hay realmente cantidades tan grandes que esa lengua se ha mantenido viva, no solo en la zona litoral, sino más allá, ya casi en la Pampa. Bien. Sí, dicen que son, pero dicen que son aproximadamente 6 millones, pero probablemente sean muchísimos más, porque lo que pasa es que, y aquí entrarían las otras consideraciones de índole cultural sobre todo, todas estas lenguas han sufrido un proceso de deterioro en el imaginario social desde la conquista hasta el día de hoy. Por consiguiente, como estos pueblos de la selva, particularmente todos los pueblos del Chaco y Formosa, pudieron sobrevivir casi independientes hasta fin del siglo XIX, digamos, hasta cuando se produce por un lado la campaña del desierto y luego cuando se viene se funda Formosa y se atraviesa el Chaco por primera vez, que eso es muy tardíamente. Hasta entonces, hasta el año 1880 aparentemente, se conservaron con sus lenguas originales. Luego, inmediatamente viene una explotación, que es la explotación de la forestal en el norte de Santa Fe y en Santiago del Estero, que tiene como mano de obra fundamentalmente a todos los indígenas de la región, a los cuales los liquida en poco tiempo por el alcohol, por las enfermedades, por el trabajo bestial, y además porque todo eso está mal visto socialmente, tiene una condena social el hablar esas lenguas, que solo se va a recuperar realmente hace muy pocos años, hará 20 o 30, y mucho por obra de los pastores protestantes, que son los que se toman el trabajo de instalarse en esas poblaciones y empezar a organizarlas para su misión religiosa, ¿no es cierto? Ahí ellos se toman el trabajo nuevamente, como en su momento lo habían hecho los sacerdotes católicos, de aprender la lengua y de comunicarse con ellos en esas condiciones. Desde el punto de vista de la sociedad nacional, siempre sufrieron una cantidad de perjuicios notables, hubo pequeños momentos en los que hubo reconocimientos y la situación no deja de ser difícil hasta el día de hoy, en el cual el bilingüismo es una voluntad, pero no siempre acompañada por la realidad, y que se produce a escala muy pequeña en todo el país con respecto a lo que debería ser, ¿no es cierto? Ahora, la única forma desde el punto de vista patrimonial, como decíamos antes, de conservar ese patrimonio es que los que lo hablan lo sigan hablando, porque son solo ellos los que saben eso y los que pueden transmitir ese bien, ¿no?, al resto de la comunidad mundial y a la nuestra, que es un patrimonio más de los bienes que tiene la sociedad argentina. Y en el sur, entonces, prácticamente es el grupo que habla, la familia se llama la familia Chong, la familia lingüística, y son fundamentalmente los tehuelches del norte, los tehuelches centrales, luego en el estrecho de Magallanes y por fin los Ona, en la isla grande de Tierra del Fuego, que los Ona son una población bien diferenciada de los canoeros magallánicos, que probablemente provengan de una oleada de ocupación muy anterior, y por esa razón es el grado de adaptación extraordinario que tiene, siendo los yaganes los que están en el lado argentino y los alacalufes en el lado chileno. Estos pueblos, una de las cosas notables que hablan también de cómo la lengua transmite contenidos y los contenidos son costumbres también, se traducen en instituciones, es que los patagones tenían un tabú, todos los pueblos patagónicos, los tehuelches, que también es como se los ha llamado pampas, ranqueles, de acuerdo a la situación, pero son todos tehuelches en realidad, que quiere decir, tehuelche es una palabra araucana que quiere decir gente bravía. Esos pueblos
tenían un tabú con respecto a la comida, porque hay toda una historia mitológica en torno a eso, de animal sin pelo. Y entonces no come pescado, a pesar de haber vivido en regiones donde había pescado por todos lados, y no comen pescado. Los mapuches vivían al lado de los lagos y nunca comieron pescado, no comen pescado, no pescan. Los únicos que cambiaron fueron los querandíes, que en la zona esta, evidentemente por contagio de los tupí guaraníes y de los charrúas, terminaron pescando, convirtiéndose en pescadores. Pero todo este pueblo, por ejemplo, en el caso de los mapuches, que están sobre todo en Río Negro hoy y en Neuquén, ellos viven del piñón, la fruta del árbol del pino. Es un pino que tiene un tipo de piña que ellos la raspan y con eso hacen una harina y comen de eso, que es una comida muy poco nutritiva, por cierto, y en cambio pescado no comen. Entonces en la Isla Grande, los Zona, no pescaban. Los únicos que pescaban eran los yaganes y los alacalufes. Lo que hacían los Zonas, que eran bandas pequeñas que recorrían toda la región, era eventualmente hacían recolección, caza de pequeños animales locales, y después, cada tanto, y búsqueda de mariscos. Los pueblos que viven de los mariscos a lo largo de toda la costa del Atlántico llegan hasta el norte de Brasil. Eso se llama la cultura de los concheros, porque al hacerse poblaciones al lado de esas pilas que iban haciendo de cáscara de valva de molusco, se hicieron cerros. Hay cerros todo a lo largo de la costa de valvas del consumo de los mariscos, claro, cholgas y maravillas, ¿no? Lo que sería el mar austral de la época. Y entonces ellos, los Zonas, lo que hacían era cada tanto una ballena o algún cetáceo importante quedaba varado en la arena porque estaba enfermo, como sucede muchas veces en las playas de la provincia de Buenos Aires, aparecen ballenas de vez en cuando. Y bueno, entonces ahí comían la ballena, pero ellos salir a pescar no salían a pescar. Mi padre nació en Ushuaia y cuando él era chico, en el año 20 y tantos, me contaba que su padre los llevaba a pescar al canal. Y entonces salían en el bote y la pesca de la centolla consistía en que llevaban un hierro, entonces metían el hierro así, la centolla se agarraba y la sacaban. Esa era la pesca, había tantas centollas que hacían así, la centolla veía algo que se movía, ¡pum!, lo agarraba. En eso consistía la pesca de la centolla. Hoy, bueno, no es tan fácil. Entonces, esta variedad lingüística, yo me interesé en llevárselas a ustedes un poco en detalle, pero porque también es una manera de acercarse a la variedad de las culturas originarias argentinas, para tener por lo menos un panorama de cómo están situados. Faltaría hablar de la realidad de muchos de esos pueblos hoy, porque muchas de esas poblaciones son numéricamente ínfimas, ¿no? Y es muy difícil que mantengan. Hay dos publicaciones de las cuales vamos a hacer la copia del capítulo correspondiente, pero que son muy buenas porque son muy sintéticas las dos al respecto. Si alguien quiere comprar alguno de estos libros, vale la pena y son baratos, porque este es de Eudeva, se llama Las lenguas indígenas de la Argentina, que es de Marisa Chenzabella, y el otro se llama Los hijos de la tierra, que es de Carlos Martínez Arazola, no es específicamente sobre las lenguas, sino sobre las culturas originarias argentinas. Estos son libros, uno es del año 2000, el otro 2005, o sea, relativamente recientes para este tipo de trabajos. Sí, se van a hacer las fotocopias, son como 40 páginas, digamos, de cada uno, donde está todo sistemáticamente organizado, con sus cuadritos, bien fácil para entender el proceso completo. Sí, uno se llama Las lenguas indígenas en la Argentina, de Marisa Chenzabella, qué nombre para ese título, y luego Los hijos de la tierra, de Carlos Martínez Arazola. Martínez Arazola tiene un libro hermoso, que si alguna vez lo quieren leer, les aseguro que es de lo mejor, que se llama Nuestros paisanos los indios, cuyo título está tomado de la frase del general San Martín
cuando dijo cómo se iba a hacer la guerra, ¿no es cierto? O sea que cuando él le dicen, bueno, que no vienen las armas, que no demandan de Buenos Aires, que no le mandan dinero, y él dice, bueno, finalmente, dice, si es así, haremos la guerra en pelota como nuestros hermanos los indios. Dice, como nuestros paisanos los indios, dice San Martín. Bueno, ese libro de Martínez Sarasola, que es un libro del año del 90 y tantos, es muy bueno porque es la síntesis más moderna que hay para mí de toda la problemática indígena en la Argentina, de todas las culturas indígenas. Y lo que tiene interesante ese libro, de Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios, es que va a hablar mucho de las vinculaciones entre el mundo indígena y el mundo criollo, porque la tesis de él es que esa división es un invento que se hizo después de la Guerra del Desierto, que en realidad no existía la tal división entre las zonas de los indígenas y zonas de los criollos, o zonas de los blancos y zonas de los indios, sino que siempre estaban, la prueba es que, bueno, que los jesuitas todo el tiempo estaban enviando presencias a Córdoba, a Buenos Aires, que participaron en la guerra contra los portugueses en el Río de la Plata por la recuperación de Colonia, que ofrecieron sus servicios al Cabildo de Buenos Aires cuando las invasiones inglesas, los Pampa, que participaron junto a Estanislao López como parte de su ejército, bueno, el caso de Andresito ni que hablar, es decir, ese corte no existió nunca, siempre formó parte del mismo universo. La prueba es que el mismo Hernández, que cuando saca el Martín Fierro, habla con un conocimiento de causa de ese mundo que no era el de Sarmiento, que se situaba en la vereda de enfrente y los veía en el campo de la barbarie como si fueran marcianos, ¿no es cierto? Esos eran, el límite era delgadísimo entre territorios y entre personas, y además porque, y eso lo dice muy bien Martínez Sarasola, porque todos los pueblos indígenas negociaban con los criollos, negociaban y dicen que la campaña del desierto, entre otras cosas, les arruina ese negocio, porque el negocio consistía en que ellos iban a las ciudades fronterizas y vendían plumas, sobre todo, y cueros, y vendían, y se llevaban los vicios, y se llevaban armas, y se llevaban objetos de metal. Pero eso era constante, no es que hubo un momento en que se visualizaron como dos universos culturales diferentes, no. Mismo Rosas, que tenía una relación fortísima. Claro. No, eso por eso. Es muy interesante porque todo el libro de Martínez Sarasola habla de cómo las poblaciones indígenas en la Argentina participaron de la historia argentina. Son tan parte de la historia argentina como los criollos y los españoles mismos. Sí, claro. ¿Qué decía? Sí. ¿Es originario, es americano o viene de los... No, en Valencia se usa el che. En Valencia se usa el che. El che sí es americano porque mapuche quiere decir gente de la tierra. O sea, che es gente en mapuche, en araucano. Pero justamente toda la historia de los araucanos también es más compleja porque dentro de esa historia a veces un poco rosa que se hace de las relaciones entre los pueblos originarios, como que antes vivían en el jardín del Edén y un día apareció el ofidio europeo, la realidad es que las relaciones fueron siempre de lucha entre los distintos pueblos por las áreas de caza, por las áreas de agua. En el caso cuando muchos de estos pueblos, por ejemplo, habían aprendido a conservar los pescados, los conservaban en sal o hacían harina. Es decir, porque se habían dado cuenta que eso había cómo hacerlo. Y en ese sentido, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde estaba Calfucurá, que estaban las salinas grandes, era un gran centro de comercio de sal, por ejemplo, porque la sal se usaba para salar el ganado, la carne que se consumía y conservarla. Y eso eran todos como puntos de contacto de los distintos. Pero en el caso de los mapuches, que era lo que te quería comentar, bueno, es que ese es el mapuche es de Argentina, quiero decir. Mapuche
mapuches en realidad hay en Chile. La cantidad más grande de mapuches hay en Chile, donde son por lo menos 1 millón reconocidos como tal. Y que además son independentistas los mapuches chilenos. Están luchando por su reconocimiento e independencia como nación diferente. Porque en realidad los incas llegaron hasta el Biobío, que fue la frontera natural hasta donde llegaron. Y primero los españoles llegaron al mismo lugar y lo único que pudieron hacer fue crear fortalezas en los puertos, hacer puertos fortificados a los que se llegaba por mar. Pero en realidad toda la zona por tierra de la Patagonia chilena, desde el Biobío hasta Tierra del Fuego, estuvo en manos de los mapuches hasta el final de la campaña del desierto, que fue casi simultánea en Chile. Y entonces, en ese periodo, desde el año 1700, los mapuches empiezan a ingresar a territorio argentino, para lo cual atacan a los tehuelches, que eran los que estaban previamente. Y hacen Calfucurá es el último de los que hace una gran matanza de caciques tehuelche y los terminan dominando y ocupando el territorio. Los mapuches habían sufrido un proceso curioso porque en Chile eran recolectores y agricultores. Y cuando pasan a la Argentina y se encuentran con semejante cantidad de caballos y de vaca, largan la agricultura y se dedican full time a la explotación del ganado cimarrón y también el del ganado de los criollos, el que encontraban por ahí. Entonces ellos organizaban grandes rastrilladas, que así se llamaba, que iban desde el centro de San Luis y Córdoba, o sea, los malones llegaban hasta allí, arrancando desde la cordillera de los Andes, y entonces tenían una ruta, iban por esa ruta hasta la isla de Choel, en el Río Negro. Ahí hacían invernada para que los animales no se murieran por el viaje que habían hecho y lo que les faltaba todavía, ¿no? Y entonces de ahí los cruzaban a Chile. Y en Chile había un comercio inglés, digamos, constante de compra de ganado que salía por ese lado. Entonces, cuando se produce la campaña del desierto, parte de las motivaciones que ponen en marcha a Roca y al gobierno argentino están relacionados con que en un momento dado apareció un aventurero francés, Orly Antoine de Tunans, no sé si oyeron hablar de él, que se convirtió en rey de la Patagonia. Este hombre fue y se instaló, lo trajo una corbeta francesa, entró por el Río Negro, lo dejaron ahí cerca de la isla de Choel. No se sabe cómo, con un talento extraordinario, porque el tipo era notario en el sur de Francia, era un notario. Empezó a conseguir hablar con los distintos caciques mapuche y los convenció de formar una confederación. Entonces armó una confederación y cuando estaba en eso, de golpe vinieron el ejército chileno, lo agarró, se lo llevó de las pestañas a Santiago. En Santiago lo juzgaron, intervino el cónsul francés, cosa extraña, ante la situación, y determinaron que estaba loco. Y entonces lo meten en un hospicio y del hospicio se escapa. Vuelve a Francia, en Francia hace un empréstito en toda la región para conseguir fondos para una nueva expedición. Y en esta nueva expedición, él ya viene con una corbeta de guerra francesa, porque ya Napoleón III era la época en que estaba moviéndose en México. O sea que Napoleón III tenía un plan americano, que consistía, entre otras cosas, en recuperar la Luisiana en Estados Unidos, intervenir en la guerra de secesión para quedarse con la Luisiana. Entonces, lo llevan acá, otra vez forma la confederación esta, y en ese tiempo emite papel, emite billete, con la imagen de él, Orly Antoine I, rey de la Patagonia, dice. Y cuando va ahí a su localidad en el sur de Francia, para hacer el empréstito, él vende títulos. Entonces, barón de Río Negro, conde del Chubut, y hace así, vende esos títulos. Bueno, la cuestión es que finalmente una vez lo traicionan y una vez más se escapa y aparece en Francia. Y vive el resto de su vida como notario en el sur de Francia. Bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y él
instala lo de la familia real. Él está instalado en París, en un departamento donde es la sede del gobierno en el exilio del reino. Y bueno, hace esto 20 años, 15 años, los mapuches actuales chilenos estaban en pleno proceso de rebelión contra el gobierno chileno y estaban planteando la presentación ante el Tribunal de Descolonización de las Naciones Unidas para solicitar que liberaran ese territorio. ¿Quién aparece? Aparece el descendiente de Orléans Antoine de Tunans, ¿no?, como representante del gobierno chileno. Los argentinos siempre lo tomaron en chiste. A ese que encontraron también, ¿cómo es? En el descubrimiento de América, que iba y volvía, iba y volvía. Ah, bueno, pero no, es que este fue un caso notabilísimo. Más aún yo he conocido la casa de él en París, en la Bastilla, del rey, porque hasta hoy siguen vendiendo títulos ellos. El gobierno argentino no le da ni bolilla, en cambio el gobierno chileno está todo el tiempo tratando de que lo expulsen del país o que lo echen, yo qué sé. No me digan que no es una historia, pero es una historia extraordinaria, ¿no? Y bueno, los mapuches estaban con ese proyecto independentista que todavía continúan. Los mapuches de Chile. Los mapuches argentinos, que son muchos menos realmente, son pocos, sin embargo, ante esta situación de peligro, el gobierno argentino y particularmente la provincia de Neuquén les dio grandes beneficios. Entonces ahí ellos tienen una representación en el legislativo, una representación específica como pueblos originarios, y les dieron tierras de administración que son algunas de las pistas de esquí, así como en Estados Unidos. Así que ellos están administrando y están todo el tiempo litigando. Por ejemplo, litigaban con ¿cómo se llama?, con Benetton, porque todo el tiempo, claro, pero porque dice que además ahí hay cementerios, cosa que es cierto, ¿no? Y cosa que no le importa al que lo compra, y a ellos sí les importa, bueno, pero están siempre litigando en torno a esto. Y en las escuelas argentinas, bilingües, el problema que hubo fue que no había maestros de mapuche, no había maestros bilingües. Entonces trajeron de Chile, incluso en la Universidad del Comahue, había una cátedra que tenía un idóneo, que era un mapuche que hablaba mapuche, que era un maestro de escuela, y apareció una egresada de la universidad, una licenciada chilena, mapuche, y ganó el concurso, porque claro, tenía más méritos que el otro. Pero resulta que esta licenciada era independentista, entonces estaba calentándole la cabeza a los mapuches, sobre todo a los profesores de escuela, claro, que entre otras cosas, por ejemplo, planteaban la rebelión cívica de no izar la bandera argentina, sino izarla, claro. No, el asunto, claro. Claro, sí, ellos no querían ni festejar el 25 de mayo, ni nada, ni nada. Sí. Sí, sigue, sigue. No, ellos hicieron, pero aparte pasaron varias etapas. Una manifestación muy fuerte fue cuando vino de visita el rey Juan Carlos con motivo del 5º centenario, y ahí se armó un escándalo descomunal en Valdivia, en Temuco, muy grave, porque ellos hicieron, y después formaron un movimiento guerrillero que está activo hasta el día de hoy. O sea, cada tanto se presentan, queman casas, pero eso está activo el día de hoy, sí. En Chile, en Argentina no. Bueno, muchas gracias.